social innegociable, como decía hace un momento, puesto que alcanza un límite de condiciones de sobrevivencia material y simbólica se ha percibido como desigual por el agente de la violencia. O sea, cuando la persona llega a la violencia, las maras, los estudiantes, los criminales, es porque ya el poder ya no pudieron tener la posibilidad de convencer, de negociar nada, simplemente llegaron a ese extremo. La violencia entonces aunque hay una relación intrínseca entre poder y violencia, en términos que muchas veces el poder avanza hacia la violencia y para no entrar en el asunto de los paramilitares que les decía, el poder muchas veces degenera en violencia, y hoy por hoy los estados están instaurando mecanismos de represión, creyendo algunos que estos mecanismos de represión cada vez más sofisticados son los mecanismos adecuados para detener la violencia. En Libia ustedes vieron cómo el presidente ante la ola de violencia comenzó a masacrar a la gente, hasta que la ONU tomó la decisión de intervenir y comenzar a bombardear al ejército libio y toda la cosa, ¿verdad? Los estados muchas veces las sociedades consideran que la violencia solamente se puede resolver, se puede controlar con más represión, con más inteligencia, con más mecanismos sofisticados. Entonces comienzan a armar a la policía, comienzan a entrar con armas sofisticadas, mecanismos de infiltración, etcétera, creyendo que el problema es, como decía estos autores tradicionales, un problema focalizado en ciertos sectores. Y en realidad la violencia, señores, es una violencia que está en este momento totalmente difusa en todas las capas sociales, no solamente en los sectores de bajos por ese extremo, sino que en los sectores medios, altos, en todo lado la violencia en este momento está teniendo, ha germinado. La violencia es siempre una violación del poder, como decíamos, se transforma en algunos actos y frente a algunas situaciones por exceso de poder, de violencia, ¿verdad? Como los paramilitares que decíamos. Y la pregunta es por qué surgen los excesos de poder. Para Hirsch dice que consiste en el método de persuasión, ¿verdad? El poder consiste en el método de persuasión por el cual los individuos, grupos o Estado buscan imponer su voluntad a otros. No es el aumento de la fuerza o la violencia lo que permite asegurar su monopolio, ¿verdad? Sino los mecanismos de vigilancia y control. El poder, en la medida en que logren crear mecanismos de convencimiento, de persuasión, de negociación, el poder prácticamente, si algún Estado logra estas cosas, los mecanismos de represión inclusive dejan de ser necesarios. La dominación se transforma en exceso de poder cuando comienza a perder la capacidad de persuasión, y la violencia es una reacción a esta situación. Cuando el poder ya no puede ser cumplido, cuando ya el presidente no puede tomar la decisión y simplemente se la carga, se le monta en un avión y se le manda a Costa Rica, ¿verdad? No me estoy refiriendo a nada en particular. Entonces, el poder es eso, como no lo pudieron convencer al hombre de que sus ideas no eran como muy liberales al partido que él pertenecía, ¿verdad? Entonces, aquí la cosa es, hay que ir al extremo. Y en pijama que todo el pobre compa terminó allá en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, por más que todo el mundo tomó la decisión y la OEA y Naciones Unidas, toda la cosa, el poder es el poder. Y se llevó al extremo de innegociable, simplemente no se negoció. Entonces, hoy por hoy hay más o menos una tranquilidad ahí, pero al fin y al cabo, los grupos del poder se salían con las sillas en ese sentido. La dominación se puede inferir en hipótesis que estamos planteando que una de las causas de la violencia difusa se encuentra en la reacción de las clases dominantes frente al debilitamiento de su capacidad de persuasión, o sea, el debilitamiento de su orden social. Lo que está pasando, señores, es que como los aparatos tradicionales de control social, de mantenimiento del orden social, de persuasión, de búsqueda de consenso, ya no están dando cuenta, ya no están siendo efectivos, lo que se le ha ocurrido, la primera reacción natural es ponerse violenta. ¿Quién quiere el poder? ¿Quién detenta el poder más legítimo, digamos, que con más capacidad de fuerza? Son los aparatos de Estado, y están reaccionando de esa manera. El problema es que del otro lado de la acera también la gente se está organizando, se está volviendo más violenta, y a través de estas redes
ya no tan informales, sino redes totalmente ocultas, ya no es la guerrilla urbana ni rural, sino que más bien son las redes de narcotráfico, las redes intermedias que hay ahí de mercados negros, de armas y todo, que están haciendo que poco a poco se decaiga. Con el gran problema de que estas redes están logrando penetrar dentro de los distintos aparatos de Estado figuras importantes como jueces, funcionarios claves, y de alguna manera este enfrentamiento. El asunto es que las sociedades modernas en este momento están buscando un nuevo horizonte, un nuevo mecanismo, un nuevo orden que le permita de alguna manera recobrar el equilibrio que antes se tenía en las sociedades. Se da el debilitamiento de las formas y mecanismos de control social, entre ellos la segregación urbana, las políticas sociales de escuela y de trabajo. La segregación urbana antes, como les decía, era un mecanismo de control social, la gente se le tenía como aislada. Hoy ya no es tan posible, ahora la segregación, los focos de pobreza están en todos lados, ya no están solamente en los suburbios. Por más que la población con muchos recursos se aísla más, se encierra más en condominios, en casi que ciudades amuralladas, eso no resuelve el problema, porque la segregación urbana ya no es la solución, ya no es la solución. Las políticas sociales que antes, en un estado paternalista, un estado reformista, un estado, digamos, que de alguna manera tenía un control de la sociedad a través de políticas sociales, qué sé yo, vivienda popular, bonos para alimentación, seguro social para grandes sectores de la población. Precisamente después de que se produjeron estos famosos PAES, programas de ajuste estructural, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, obligaron a los estados a sanear sus crisis fiscales, recortando, entre otras cosas, las políticas sociales. De tal suerte que hoy las políticas sociales ya no son esas políticas dadivosas donde todo el mundo se beneficia, sino que son políticas muy focalizadas a grupos de extrema pobreza, pero ya no están dando solución a ese problema que antes de alguna manera los estados tenían. Antes a todo el mundo se le repartía comida, digamos, en Costa Rica, por ejemplo, toda la gente, los chiquillos iban a comer en los comedores, había comida gratis para todo el mundo podía, la gente que se decía pobre, más o menos, iba a pedir un diario de comida para mantenerse, todo el mundo iba a pedir casa, seguro social universal, un montón de cosas. Eran políticas sociales muy generalizadas que le permitían de alguna manera al Estado mantener una paz, un control, una especie de aceptación del orden establecido. Pero hoy estas políticas sociales se han reducido tanto, se han focalizado tanto en pequeños sectores que ya no están dando cuenta para la descomposición social que hay en ese sentido. Lo de después del trabajo obviamente ya se los contó. Respuestas de la clase dominante que le dan al problema plantean aumentar la sofisticación de la represión, incremento de la actividad policial, generando situaciones de guerra interna, o sea, prácticamente enfrentamientos. Ustedes ven en Costa Rica cuando se va a tener un tipo que se robó algo, y todo el barrio le cae, toda la gente le cae, tienen que entrar. Cuando va a haber un allanamiento de que saben que en tal casa viven los ladrones, los tachadores tales, tienen que entrar todo el mundo. Es más, en Costa Rica, hoy por hoy la Cruz Roja, cuando recibe una llamada de que alguien se está muriendo, llama primero a la policía para que vayan 2 o 3 carros de policía custodiándolo, porque la van a pedrar. O sea, la situación de violencia es extrema en ese sentido. Y uno dice, pues si es un país como Costa Rica, que es un país muy pacífico, tradicionalmente muy pacífico. Ahora que venía para Guatemala, todo el mundo decía, me persinaba, me decían, Dios lo bendiga, Dios lo salve, no salga, no camine, no ande. No salga. En Guatemala, dos toques. Y sin embargo, miren, he mandado por todo lado, caminamos, recorrimos Antigua, y nada que ver. O sea, también hay una sobredimensión del asunto de la violencia, pero es un fenómeno que está ahí. O sea, los enfrentamientos entre los cuerpos policiales y la gente ya no está teniendo ese respeto. O sea, Costa Rica, pues, tradicionalmente la gente no le ha tenido respeto a los aparatos civiles.